Me quedé atrapado en una cabaña en una noche nevada de invierno. Lo que presencié no puede ser de este mundo. Crecí atesorando tanto la naturaleza. Si iba al bosque, a pescar o a la montaña, la tranquilidad que traían estas experiencias no tenía comparación. Algunos eran incluso etéreos, podía sentir a la madre naturaleza viviendo y respirando, siempre asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba mientras pisaba sus ricos terrenos. El año pasado compré una cabaña en las montañas. Siempre me ha gustado desconectarme de la ciudad en el frío invierno y simplemente ir a un lugar que se siente mágico. Esta cabaña tenía la sensación de estar en algún sitio de ese reino. La emoción se apoderó de mí, cuando pensé que finalmente tenía mi propio lugar en las montañas nevadas, lejos de la ciudad, del trabajo y de la gente que hace tanto ruido, que a veces solo necesito un pequeño respiro. Así que la adquisición de la cabaña de madera no podría haber llegado en mejor momento. Con mi cabeza casi explotando y mi mente nublada con las cosas más aburridas y las tareas más mundanas posibles, en el trabajo, solo deseaba pasar unos días para recargar mis energías. Con nada menos que mi socio de confianza, mi atrevido compinche y mi mejor amigo, el setter irlandés, Blas, que acababa de cumplir 6 años, decidí empacar todas las cosas que necesitaba y emprendí el viaje. Conduje durante casi 3 horas. Los árboles colgaban pesados con la nieve, y los copos caían lentamente sobre el suelo. Me sentí como si estuviera en un cuento de hadas, con una inmensidad de nieve muy blanca que conquistó toda la tierra antigua por millas y millas frente a mis ojos. Detuve el auto en algún lugar del camino para obtener agua fresca de un manantial que corría a través del bosque helado. La vista fue un espectáculo, lo apreciaba mientras bebía el agua. Hacía tanto frío que sentí que mi pecho se convertía en hielo. Sin embargo, fue tan refrescante, así que me llevé algunos galones para la cabaña para que Blas y yo no nos deshidratáramos. Llegué a la cabaña por la tarde. La temperatura comenzó a descender a medida que se acercaba la noche. Tenía tal vez 2 horas como máximo de luz del día. Estacioné el auto, llevé los suministros y la comida dentro, encendí el generador. Agarré un poco de leña y la tiré a la chimenea. Eché un poco de gasolina y la llama envolvió los leños. Después de eso, comencé a palear la nieve en el porche delantero y alrededor de la casa. También tomé mi rifle de caza, porque pensé que un estofado de conejo no le haría daño a nadie, siempre me gustó, y a Blas también le gusta. El tiempo pasó bastante rápido, y después de terminar todas las tareas, llegó el momento de entrar y preparar algo de comida. Había comprado también comida enlatada de perros para Blas, y cuando sentí que mi estómago gruñía, me vino a la mente la deliciosa imagen de salchichas y huevos en una tostada. Encendí unas velas para hacer más agradable el ambiente, también encendí una linterna y todo parecía estar perfecto. La noche cayó sobre la cabaña aislada y los vientos invernales aullaban afuera sobre el infinito manto de nieve. Las sombras bailaban en las paredes como pequeños demonios. La madera crepitante cantó su canción, trayendo paz a mi mente cansada. La cabaña se sentía como un regalo de Dios, no tenía televisión para distraerme y tampoco tenía internet. Solo llevé mi celular conmigo como medida de precaución por si llegaba a ocurrir accidentes. A pesar de que la recepción había sido bastante mala, todavía permitía llamar al 911. Después de terminar de comer, disfruté de una cerveza y un libro. Me quedé dormido en un instante, así como así, el aire fresco ha tenido este efecto en mí desde que era un niño. Un rato después, el libro cayó de mi regazo y golpeó el suelo. Instantáneamente, me desperté de golpe, y vi a Blas mirando hacia la puerta, estaba quieto, gruñendo suavemente. ¿Qué pasa, chico?, pregunté. Pude ver que estaba temblando tanto de ira como de miedo. Luego empezó a ladrar nerviosamente, era raro, nunca lo había visto así antes. Afuera, en los aullidos de los vientos invernales, escuché una especie de sonido estático combinado con un borboteo bajo. Era como si alguien estuviera croando a través de un televisor roto, donde un canal mostraba solo estática molesta, y al siguiente eran monstruos indescriptibles que se enfurecían. Miré afuera por la ventana y no vi nada.
Entonces agarré mi rifle y quise abrir la puerta y comprobarlo en persona. Sin embargo, Blas no me dejó hacer eso. Él se paró frente a la puerta, ladrándome a mí esta vez. Independientemente de lo que haya vagado afuera, Blas sintió que era necesario que me hiciera saber que si iba allí, solo encontraría la muerte. ¿Qué diablos es esa cosa de ahí afuera? Maldita sea, susurré para mí mismo. Volví a mirar por la ventana y me pareció ver una figura sombría mirando la cabaña. Miró hacia atrás y luego se perdió de vista. Blas ladró tan fuerte como sus pulmones se lo permitieron. Blas, ven aquí, chico. Ven aquí ahora, lo calmé. El único punto débil era la ventana. Si lo que fuera que estaba afuera quería saltar como una bestia, no viviría para contarlo. Le hubiera puesto 2 balas entre los ojos en segundos y Blas, probablemente, se lo habría comido todo como un gran banquete. Pero los sonidos de estática y gorgoteo nunca cesaron, a pesar de que la criatura se había desvanecido. Volví a comprobar la ventana. Nada. Solo escuché esos malditos sonidos. Después de un rato, un fuerte sonido hizo sacudir la puerta. Y luego aquella cosa vino de nuevo. Hizo sacudir la puerta, y yo preparé mi arma para disparar. Si esa puerta hubiera caído, la muerte de lo que sea que estuviera del otro lado habría sido rápida. Oye, hombre, abre la puerta. Estas cosas de afuera me matarán, por favor. Dijo la voz de un hombre asustado. Siguió golpeando la puerta como si su vida dependiera de ello. Si no actuaba rápido, el pobre hombre habría sido mutilado hasta la muerte por las bestias que vagaban por la vieja montaña. Espera, ya voy, dije. Tenía que ayudar a ese hombre. Probablemente, estaba perdido, asustado, solo y deshidratado. Pero antes de que lo hiciera, Blas saltó frente a la puerta. Me ladró de nuevo, empujándome hacia atrás. Creo que sabía que sucedería algo si hacía eso. Vamos, hombre, solo abre la maldita puerta, ¿quieres? Golpeó de nuevo. Blas siguió ladrando violentamente. Lo siento, señor. No lo puedo hacer. Respondí, entendiendo que se trataba de otra cosa, no de un hombre. Confiaba en Blas, más de lo que confiaba en mí mismo. Era un perro valiente e inteligente, un verdadero amigo y compañero. La bestia aulló y escuché que su voz cambiaba mientras se ahogaba. Tosió, escupió y pensé que en cualquier momento se asfixiaría. Cariño, ¿puedes abrirle las puertas a mamá? Tengo un regalo para ti. Me tomó tanto tiempo encontrarte y quiero dártelo. Dijo de pronto de lo que parecía ser la voz de mi madre. ¿Qué? Dije, casi dejando caer el rifle de mis manos. Mi madre murió cuando yo era solo un niño y, excepto por su cálida sonrisa, la voz era lo único que recordaba de ella. Luego, se escucharon golpes alrededor de la casa, como si la cantidad de criaturas afuera hubiera crecido exponencialmente. Había ido allí esperando encontrar el paraíso en la soledad, pero resulta que el infierno se había congelado en ese lugar exacto. Nada natural y de este mundo pudo haber hecho esos ruidos y luego imitar la voz de mi madre muerta. Vuelvo a comprobar la situación en el exterior a través de la ventana. Las criaturas sombrías habían crecido en número. Conté 12 de ellos. 6 permanecieron inmóviles, mientras los otros 6 gruñían y aullaban en la oscuridad de la noche. Vi que uno de ellos se acercaba a la ventana y retrocedí unos pasos. Pegó sus ojos muertos a la ventana. No tenía nariz, solo 2 pequeños agujeros. Su boca era una línea recta horizontal. Lo abrió y chupó la ventana. Al hacerlo, reveló pequeñas filas de dientes afilados. ¿Por qué no le abres la puerta a tu querido abuelo? Hace frío afuera, hijito. Gruñó la criatura. El abuelo también murió cuando yo era solo un niño. Después de la muerte de mi mamá, él tuvo un ataque al corazón porque no podía soportar que ella se fuera.
Solo lo miré mientras imitaba la voz de mi abuelo. No sé cómo diablos reconoció la voz de mi mamá o de mi abuelo, pero sucedió. Tal vez leyó mi mente y buscó en mis recuerdos. Tal vez, al hacerlo, extrajo sus voces de mi cabeza. Demonios, esto sonaba como una locura para mí, pero lo que había presenciado no debería haber sido posible. Y, solo viendo esa locura, todos los escenarios en los que pensé podrían haber sido probables. El cristal empezó a resquebrajarse bajo la presión del rostro de la criatura. Pero, afortunadamente, había estacionado el jeep justo enfrente de la casa, por lo que podría correr a él y huir. Los golpes en toda la casa se intensificaron y sentí la presión de la muerte desgarrando mi corazón. La ventana cedería pronto, así que dije al diablo con eso. En cambio, apunté el rifle directamente a aquella fealdad y apreté el gatillo. Explotó su cabeza en millones de pedazos, y todo se detuvo. Blas, vamos a salir corriendo, amigo. Dije, esperando que los dos escapemos de ese lío. Agarré un trozo de madera ardiendo de la chimenea y atravesé la puerta. Las criaturas sombrías incluso habían crecido en número, ahora había al menos 30 de esas cosas por todas partes. Algunos estaban parados, otros arrastrándose con lo que parecían ser largas manos con garras, otros estaban colgados en los árboles, era todo verdaderamente aterrador. Blas ladró, echando espuma por la boca. Guillermo, Guillermo, dijo una voz áspera. Era extraño para mí, no se parecía a nadie que conociera. Me di la vuelta, y los vi a todos reunidos en manada, esperando para atacar. Atrás. No se acerquen, dije, amenazándolos con la leña encendida. Ellos sisearon, y colectivamente retrocedieron. Les tiré la madera y se dispersaron en un instante. Abrí la puerta del auto para que entrara Blas, e inmediatamente saltó al asiento del pasajero. Un par de garras agarraron mi tobillo debajo del jeep y me jalaron. Me hizo caer, y vi la abominación trepando por mi pierna. Le di en la cabeza con la culata del rifle. Entonces, cuando siseó con su horrible boca, le metí el cañón y disparé. Los restos de su cabeza se esparció en el lateral de mi coche. Entré al auto como pude y le di al encendido y el auto cobró vida. Blas estaba agitado y asustado. Le di unas palmaditas en la cabeza y le dije que estaría bien. Apreté el pedal a fondo y atropellé a esas criaturas sintiendo que sus cráneos se rompían bajo las ruedas. Unas horas más tarde, estaba de vuelta en mi apartamento con Blas. Estaba tranquilo. Tal vez la ciudad no estaba tan mal después de todo. Esto sucedió el año pasado. Unas semanas después del incidente, recibí un mensaje anónimo que decía: Hola, William. Tienes que volver a la cabaña. Hay asuntos urgentes de los que necesito hablar contigo. Soy uno de tus vecinos. Atentamente, Tomás. Recuerdo haber visto algunas casas en mi camino hacia allí, pero nunca me detuve para comprobar si había alguien viviendo. Además, el antiguo dueño de la cabaña que adquirí, se había marchado sin dejar rastro alguno. Pero ahora, después de todo, creo que no fue así. No volví todavía a ese lugar en las montañas. Tal vez lo haga en algún momento, en el futuro. Tal vez. ¿Quién sabe? Nunca vayas de excursión al bosque sombrío. Te diré por qué. Esta historia que les voy a contar sucedió de verdad, aunque fueron muy pocos los que me han creído. La mayoría me han tachado de loco y asesino, por ende, me han recluido aquí en esta celda donde noche tras noche vivo atormentado por aquella cosa que golpea la puerta, y llama a mi nombre. Ya han pasado 10 años desde aquel suceso, y desde entonces aquella cosa se las ha arreglado para mantenerme vivo. He tratado en numerosas ocasiones de suicidarme y poder olvidar para siempre aquel espantoso recuerdo, pero aquel espectro no me lo permite, me causa una serie de alucinaciones para evitar que lleve a cabo mi plan. Definitivamente,
Estoy condenado a una tortura eterna. Hace más de 10 años mi amigo y yo nos habíamos aventurado en un día frío a las entrañas del bosque sombrío. El plan que habíamos tenido era acampar y cazar alguna liebre, o si teníamos suerte algún venado, pero por el temporal de nieve que caía, aquella probabilidad de cazar algo, se nos había antojado lejano. ¿Cómo se me encoge el alma tan solo recordar el destino que sufrió mi pobre amigo? Cuando salimos del pueblo, caminamos durante toda la jornada hasta que nos adentramos en las montañas heladas que se alzaban al norte. Se trataba de una cacería en tierras heladas y cubiertas de nieve. No disponíamos del equipo y el conocimiento necesario, pero habíamos planeado quedarnos únicamente un par de noches. Caminamos algunas horas sin encontrar rastro de algún animal, y antes de que anocheciera, levantamos la tienda y nos dispusimos a descansar y resguardarnos del frío. La caminata había sido larga y cansada. Necesitábamos recuperar energías para emprender la cacería al siguiente día. Mi amigo y compañero de cacería se llamaba Jared, y ambos éramos de la misma edad. Sin embargo, él era alguien acostumbrado a las cacerías y a pasar la noche en diminutas tiendas de campaña. Yo no. Yo solo era, en ese entonces, un hombrecito con ilusiones de amor, paseos en familia y muy rara vez me quedaba hasta altas horas de la noche fuera de casa. Quizá fue por ello que él se durmió casi en el acto mientras yo me quedaba con los ojos abiertos, intranquilo y dando un sinfín de vueltas entre mis mantas, escuchando ruidos extraños, como pisadas, ramitas rotas, hielo quebrándose y uno que otro aullido lejano, que hacían que en mi interior creciera un temor casi palpable. Únicamente diré que esa noche casi no dormí. Cuando le comenté a Jared sobre los ruidos extraños que había escuchado durante la noche, él se echó a reír. Me dijo que no fuera tonto, que eso era normal en aquellos lugares. Pero yo no estaba tan seguro, había algo raro en aquel sitio, lo presentía. Como cacería, aquella aventura no dio buenos resultados. El primer día no encontramos rastros de ningún ser viviente. Lo que sí encontramos, que aceleró mi corazón hasta más no poder, y llenó mi ser de los más profundos temores. Fue un conejo muerto. No tenía cabeza, 3 arañazos cruzaban su vientre y despedía un olor nauseabundo. Debe haber sido un lobo, había dicho tranquilamente Jared mientras revisaba el conejo de lado a lado. Apuesto a que no, pensé yo. No creía que un lobo arrancara la cabeza a sus víctimas y dejara solo el cuerpo, además, tenía esas marcas tan profundas, más propias de un león que de un lobo. Además, no había huella alguna en torno a la víctima. De pronto, mientras Jared revisaba al conejo, había escuchado un golpe sordo a mis espaldas que me heló hasta los huesos. Incluso Jared se sobresaltó, ya que se puso de pie de un salto y giró apuntando con el arma hacia la fuente del ruido. No era nada, un montón de nieve se había precipitado desde la copa de un árbol. De nuevo pasé la noche casi en vigilia. Siempre que estaba a punto de dormirme, un ruido extraño me despertaba. Incluso me atrevo a decir que escuchaba suaves pisadas y graves ronquidos rondando nuestra tienda. De más está decir que Jared dormía como una piedra. Al día siguiente, la falta de sueño era más que notoria en mí. Después de 2 noches en vela, los párpados se me cerraban inconscientemente y sentía los músculos rígidos y adoloridos. Jared se dio cuenta y en gesto caballeroso me propuso que regresáramos a casa. Yo me negué, idiota de mí, y le pedí que siguiéramos buscando algo que cazar por lo menos durante aquel día. No podía llegar con las manos vacías a casa, tenía que llegar con algún trofeo y que mi familia lo viera. Pero lo verdaderamente aterrador se cernió sobre nosotros al atardecer. Cuando nos disponíamos a montar la tienda, un rugido ensordecedor que calaba hasta los huesos, proveniente de una montaña escarpada en nieve, surcó el aire erizándonos la piel. Acto seguido escuchamos que algo se abalanzaba en dirección nuestra, era un ruido semejante al de una estampida. Jared, pálido como el mármol, me miró antes de tomar su rifle. Inmediatamente, puso una rodilla en tierra y apuntando esperó a aquello que venía sobre nosotros. Me da vergüenza admitirlo, pero mi temor fue tal que en ese instante me oriné en los calzoncillos. Presa del pánico, grité a Jared para que nos alejáramos de allí, que buscáramos refugio en los árboles, pero Jared no me escuchó,
Tenía su rifle fuertemente agarrado y apuntaba en dirección al sonido que cada vez parecía estar más cerca. Entonces yo solo corrí y me resguardé tras un viejo roble. Lo admito, me siento fatal por haberlo dejado solo, pero de no haberlo hecho, habría sufrido su mismo destino. De pronto, el ruido como estampida desapareció del entorno y únicamente nos quedó un silencio tenso. Sonriente, tembloroso y avergonzado por mi acto de cobardía, salí de mi escondite y dirigí mis pasos hacia Jared. Apenas di 3 pasos, cuando unas suaves y rápidas pisadas surgieron de donde había desaparecido el ruido como estampida. Entonces, tras un arbusto, saltó una sombra grande, oscura y peluda. Jared disparó, pero la sombra ni siquiera reparó en ello. La oscura figura se abalanzó sobre mi amigo y lo desgarró como si fuera un muñeco de trapo. Lo último que vi de mi amigo antes de dar media vuelta y echar a correr como loco, fueron sus vísceras en la nieve. Corrí, hasta donde ya no pude más. Sentía que el corazón se me saldría por la boca y creía escuchar a la oscura figura pisándome los talones. Sin embargo, siempre que reunía el coraje suficiente y volvía la vista, no miraba más que oscuridad y una débil y titilante luna, allá, asomándose en el horizonte. Cuando me detuve estaba exhausto y lo hice solo porque no podía dar un paso más. Me senté junto a un árbol y lloré por los horrores de las últimas horas. Allí, sentado, con la espalda recostada en un árbol, un miedo indescriptible recorrió mi ser. Tenía los ojos llorosos y el frío empezó a atenazarme. Era tal el frío que me calaba hasta los huesos. Había huido solo con lo que llevaba puesto y aquel lugar cubierto de nieve no era el mejor sitio para andar sin abrigo. La noche avanzaba lentamente, igual que la luna en el cielo. Un viento helado agitaba las copas de los árboles y me hacía ver figuras oscuras y espectros demoníacos por doquier. El frío me había envuelto como una mortaja, y por momentos deseaba morir a sentir aquel hiriente frío, y aquel aire que cortaba como un cuchillo. Y entre más quieto estaba, menos ganas de continuar tenía. Entonces sucedió. Primero fue un rugido grave y espantoso que cortaba hasta la noche misma. Después fueron las pisadas, suaves, rápidas y escalofriantes. Intenté ponerme de pie, pero tenía las piernas rígidas y casi congeladas. Así que recé a Dios y esperé con calma resignado. Esa calma que muchos dicen sentir cuando se han resignado a la muerte. Aquella abominación se detuvo a escasos 5 metros de mí, iluminada tenuemente por la luz de la luna que se colaba entre los árboles, como un haz brillante en medio de la más densa negrura. Era grande, negra y se paraba en 4 patas, pero no era un lobo ni ningún oso. Tenía cuernos y los ojos rojos, y de las fosas nasales exhalaba humo y fuego. Creo que era un ser surgido del mismísimo Averno. La criatura abrió la boca y un rugido aterrador salió de ella. Fue en ese preciso instante cuando supe que era mi fin. Rugiendo aterradoramente, la criatura se abalanzó sobre mí. Lo siguiente que recuerdo fue que me hallaba en un cuarto oscuro rodeado de personas que me miraban desorientadas. Al momento que recordé lo que había pasado, grité y lloré, y no paraba de repetir el nombre de mi amigo. Las personas que me vieron en ese momento dijeron que tenía un aspecto terrible y que, además, en una de mis manos tenía fuertemente agarrado un pedazo de carne humana que, días después de hacer los análisis, correspondía a la piel de mi amigo Jared. Desde aquel día no pude recuperar mi personalidad, y poco y nada pude hacer para defenderme de las acusaciones. Sí, me acusaron de la muerte de mi amigo. Terminé recluido en un psiquiátrico y desde entonces, me he ido desmoronando gradualmente todos los días hasta hoy. No recuerdo cuándo fue la última vez que mi madre vino a visitarme, ni cuando me trajeron a este lugar frío y oscuro. Hoy, después de más de 10 años, todas las noches escucho aquel espeluznante rugido, y sus pasos caminando por el pasillo. Escucho la voz de mi amigo Jared pidiendo ayuda, pero sé que no es él. Él ya no está en este mundo. Dios, ya es la hora, aquella abominación está aquí.
Puedo sentir sus pasos y su gemido. Puedo ver a través de la pequeña ventanilla de la puerta sus enormes ojos rojos. Sabe que estoy aquí, y no descansará hasta llevarme con él. Llevarme al Averno de donde ha salido.